Hola, hola, buenos días, bendiciones a todos, a todas. Hoy estamos a miércoles 6 de septiembre, miércoles 6 de septiembre estamos celebrando a San al Beato Contardo Ferrini en el año 1902. Bendiciones a todos los contardos. Bueno, todas las contardas, todas las contardas. Bueno, Dios los bendiga. Hoy los que cumplen años, escucho por ahí que allá en Cardel cumpleaños a Erra. Erra, bendiciones. ¿Qué? 3 años, 3 años. Dios los bendiga. Que el Señor los colme de gracia, su fortaleza, le dé su amor a esa familia, a la mamá, déjenme ver, ah, bueno, pues Dios los bendiga abundantemente. Ahora ya hasta perdí el contacto, ya ni me acuerdo cómo lo tengo. Ay, Dios, bueno, ok, Dios los bendiga a todos, a todas, en el Señor. Dios los colme de gracia, fortaleza y bendición. Escuchamos este canto de la vida de los santos y nos disponemos al Señor, su presencia y su bendición. Este viernes, las niñas que fueron, uy, grande la bendición de esas chiquitinas, hermoso. Te invito, chicos, este viernes, en nombre de Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Beato Contardo Ferrini. ¿Por qué me río? Porque recuerdo que cuando nosotros estábamos en el seminario, había un compañero, bueno, ya hoy es sacerdote, tenemos ese compañero que se llama Ricardo. Ricardo siempre llegaba tarde, era como algo muy, muy propio de él, y para él no corría ni tampoco le preocupaban las amonestaciones ni la corrección del padre que le decía, oye, es que tienes que llegar puntual, y siempre llegó tarde. Ok, cuando ya fue pasando el tiempo, pues ya nosotros vimos ya como una cualidad de él, que llegaba tarde, empezamos a decirle retardo, no le decíamos Ricardo, Por eso me acuerdo ahorita de Contardo, que Dios nos bendiga, mi hermano Ricardo, que el Señor lo bendiga abundantemente. Y bueno, pues tú sabes que entre la plebe, todos los jóvenes que somos, porque lo seguimos siendo, siempre tenemos esa situación de encontrarnos con ese rol de nuestra compañía como hermanos. Bueno, pues bendiciones a todos los contardos que por aquí tenemos en el Señor. Bendiciones. El sumo pontífice deseaba que algunos profesionales modernos llegaran al honor de los altares, y que este deseo se cumplió con el ingeniero Contardo Ferrini. Ingeniero, nació en Milán en el año 1849, hijo de un ingeniero que era profesor de matemáticas. Contardo significa en alemán valiente en el combate. Combate, ardo, valiente. Heredó de su padre sus grandes cualidades para las matemáticas y los idiomas, y a los 6 años ya era una lumbrera en la escuela. Casi le enseñaban más en su casa que en sus clases. Terco y caprichoso desde pequeñín, necesitó de los fuertes castigos de su padre para dejar estos defectos que le dañaban su carácter. En los años de estudiante se admiraban de que no viviera con ellos, enamorando muchachas, y él les decía que ya tenía otros 2 novias. Al fin alguien vino a saber que el nombre de ellas era la ciencia y la santidad. Desde muy joven hizo el voto de castidad y juramento de permanecer siempre puro, pero no contó a nadie en este secreto. Por eso cuando iba a los bailes se colocaba siempre entre los músicos tocando algunos de los instrumentos, y así no tenía que bailar. Las muchachas decían de él, muy educado pero demasiado serio como para establecer un noviazgo con él, y no lograban entenderlo en el sentimentalismo. Contardo tenía una memoria privilegiada para aprender idiomas, además del italiano, el alemán, además del italiano, el latín, el alemán. Se propuso aprender el idioma de los cuales fue escrita la Biblia, que fue el hebreo, el griego, y llegó a hablar y a entenderlo de manera admirable. A quien le preguntaban cómo había conseguido tal enseñanza, le respondía: el Espíritu Santo ha premiado los esfuerzos que hice por aprender esos idiomas. Desde el día de su primera comunión, Contardo experimentó un cambio muy notable. Ya fue dejando sus caprichos y malos genios y comenzó a hacerse mucho más obediente. Desde que en el colegio leyó La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, su modo de pensar tuvo en el giro de 180 grados, y en adelante ya lo que le había interesado no era agradar a la gente y hacer famoso y rico, sino tener contento siempre a Dios. Desde años
de colegio y de colegial y de toda su vida, su deporte favorito de Contardo Ferrini fue subir a la montaña, que se le llama alpinismo. Llama esto en Italia porque sus montañas son más altas, más altos allá en los Alpes. Entre sus compañeros de alpinismo tuvo a Aquiles Ratti, que después fue sumo pontífice con el nombre de Pío XI, que fue quien promovió después su causa de beatificación. Contarro repetía: preséntame a un joven con terribles inclinaciones hacia los vicios, que yo por medio de esos deportes fuerte y vigoroso lo formaré en una voluntad tan vigorosa que logrará dejar sus malas costumbres. En el colegio y en la universidad de Pavia siempre consiguió los primeros puestos y presentaba trabajos científicos tan sumamente bien hechos que los profesores se quedaron admirados. Uno de sus exámenes finales lo presentó hablando todo el tiempo en griego, con admiración de todos. Sus compañeros lo consultaban muy frecuentemente. Los otros alumnos, al notar que no participaba en sus patanadas ni se reía de sus chistes verdes, empezaron a burlarse de él y él llamándolos el San Luis del colegio. Al principio le decían de burla y después con verdadera admiración. A los 21 años obtuvo su doctorado con las mejores notas de la universidad y luego consiguió una beca para irse a especializar a Berlín. En la universidad dejó bien organizada una asociación mariana de jóvenes para hacer apostolado entre los compañeros. A varios los había logrado entusiasmar por las buenas lecturas. Los empleados del hotel donde residía se quedaban admirados de que ayudaba muchos días y de que pasaba noches enteras en oración. Lo primero que hizo en Berlín fue buscar un templo católico y adherirse a las conferencias de San Vicente de Paul, una asociación de católicos dedicada a ayudar a los pobres. Se quedó aterrado al constatar lo frío que son los protestantes para la religión. Berlín era la mayoría protestante y se escribió: aquí encuentro gente muy seria, pero ha llegado a la conclusión de que el protestantismo lleva a ser simplemente bueno aquel que el catolicismo lleva a ser santo. Escribiendo a un amigo le decía: estoy hastiado de la corrupción de esta ciudad. Como para el protestante basta la fe para salvarse, no tiene casi sacramentos ni le dan importancia a la necesidad de hacer obras buenas, ni creer en que hay que ir a la purgatorio, ni creen que hay que ir a la purgatorio para apagar nuestras faltas. Se dedican a todo vicio entero. Terminada su especialización en Alemania, volvió a Italia y fue nombrado profesor de la Universidad de Pavia. Solo tenía 23 años. Antes de posesionarse fue a Roma y tuvo la dicha de recibir la comunión de manos del Santo Padre León XIII. Las ganancias que conseguía como profesor las repartía entre los pobres. Sus padres le aconsejaron que buscara esposa y él le respondió: yo ya me casé con mi antigua novia, que ha sido siempre la ciencia, y habría podido añadir también que se había casado con la santidad, pero que era muy humilde para decirlo ahora. En Italia había leyes muy anticatólicas. Contardo se dio cuenta de que los católicos debían tener representantes en las corporaciones y empezó a hacer campañas en favor de las ideas católicas, y luego fue elegido concejal de Milán y promovido fuertes iniciativas en favor de los católicos. Con varios otros líderes católicos promovió y apoyó la fundación de la Universidad Católica Sagrado Corazón de Milán,
en Milán y ha sido un gran apoyo para la religión. Las publicaciones de Ferrini fueron numerosas, publicó más de 200 monografías o escritos sobre temas determinados cada uno, que ocupan 5 gruesos volúmenes. Redactó también varios libros de texto. A los alumnos le insistía en que un gran modo de hacer el bien a los demás es darle buen ejemplo, y él le daba siempre. Un día un sabio extranjero, al verlo actuar, exclamó: ¿qué tiene ese profesor cuya acción impresiona tan positivamente a los demás? El estudiante exclamaba: este es uno de los pocos profesores de la universidad que se atreve a hablar de Dios en sus clases. En el año 1902, en pleno verano, se fue a practicar su deporte favorito, que era subir a la montaña, y en el viaje sintió mucha sed, vio una fuente de agua y creyó que era agua pura y bebió, pero resultó que aquella estaba contaminada y adquirió la tifus. En pocos días se agravó, mandó llamar al sacerdote y después de haber recibido los santos sacramentos murió plácidamente el 16 de octubre del año 1902, con la satisfacción de haber cumplido siempre muy bien su deber y de haber hecho toda clase de sacrificios con tal de no ofender a Dios y de no manchar su alma de pecado. Santo Padre Pío XII lo beatificó en el año 1947. La dueña del hotel donde residía, al saber que lo iban a declarar santo, exclamó: ¿por qué? Pero, ¿por qué lo declaran santo si él lo único que hacía era cumplir bien su deber? Y el pontífice, al saber esto, contestó: es que eso es la mejor definición de un santo, el que cumple bien, muy bien sus deberes por amor a Dios. Contardo, ruégale a Dios para que nos conceda la gracia de que haya muchos profesionales santos y que cada uno de nosotros nos volvamos santos, cumpliendo cada día los propios deberes, pero siempre con amor a nuestro buen Dios. Bueno, pues hoy tenemos la imagen de este ingeniero que está aquí. Bendiciones a todos los ingenieros, que pues ahí tienen un santo patrono, Contardo Ferrini. Bendiciones a todos en el Señor. Dios los bendiga. La gracia de su presencia santa y gloriosa. Vamos al Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, lo fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callara porque sabían que era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaban buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: también tengo que anunciar el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy tenemos esta gracia de bendición. En el Señor estamos escuchando una sanación en una familia determinada, la suegra de San Pedro.
Muchos de nosotros escuchamos, al menos yo escucho que muchas gentes no hacen muy buena intercesión por los familiares enfermos. Quizás tú con tu hermana, tu hermano a veces tienes detalles, pero cuando está enfermo no tenemos una asistencia de caridad genuina. ¿Y qué digo genuina? Pues constante. Pues a lo mejor nada más agarro y le hablo, oye, ¿cómo estás? Escuché que estás enfermo. Anda, cuídate, que estés bien. Y de ahí no pasamos. La caridad genuina es, ya estoy allá en tu casa, ya estoy ahí. Oye, yo voy a velar esta noche, yo me quedo ahí en esa noche. Tú vete a descansar, la cuñada, los hijos, yo me quedo. Es mi hermano, es mi hermano. Una caridad genuina es interceder por los familiares. Aquí vemos a Jesús que sale de la sinagoga con ese camino de oración que se llama sanación, porque la oración sana. Y en ese momento Jesús le informan que la suegra de Simón está en fiebre, y no se nos olvide que muchas de las enfermedades antiguas, delicadas como la fiebre, eran casi peligro de muerte. Bueno, pues hoy también, porque la fiebre, una vez que se te da, sube la temperatura a 38, 39, 40, ya es un colapso sanguíneo, de un paro y un coágulo, donde la sangre se vuelve espesa y por consiguiente el coágulo que sube, que es espesa, ahí se quedó recibido en uno de los cerebros, o un paro cardíaco porque se vuelve. ¿Por qué? Porque la temperatura 40 grados ya no es aceptable en nuestro cuerpo físico. Entonces, en aquel entonces era la misma realidad, al igual que hoy. De esa forma, mirando que este hombre, esta mujer, por consiguiente, pues sin pedir nada, ahí estaba, y Jesús se acerca, y en el momento de acercarse, mandó con energía a la fiebre, que se salía la fiebre, desapareció. Con la gracia de la oración, que es la presencia del Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la gracia del Hijo en el Señor, yo te lo ordeno, enfermedad, vete, pero con un espíritu de gracia y bendición. Por eso mismo, tú teniendo la naturaleza de ser autoridad, hija de Dios, hija del Mesías, hija del Rey, hija del Creador, hija del santificador, tienes autoridad, pero tienes que tener fe. No es la imagen Dios, esta imagen no es Dios, esta imagen es una representación que me recuerda, no es la imagen, es tu fe, es tu encuentro de fe. De esa forma Jesús sale y manda enérgicamente la fiebre, y la fiebre se va, porque el que ora sana. Si tú oras y estás con un berrinche de carácter, de temperamento, de momentos picos, pues realmente no oraste, repetiste y sigues repitiendo. Entonces aquí viene la tercera acción, oración, sanación, y ella inmediatamente al levantarse no anda con su convalecencia, es que estoy cansada, es que estoy débil, no, se pone a servir, inmediatamente se levanta a servir. Y ese es el servicio de la cual el Señor nos invita, a la santificación. Son los pasos: oración, sanación, santificación. El servicio es la primera expresión de quien ya está sano, de quien está libre, de quien no tiene ataduras. Cuando tú y yo no estamos sanos es porque no hemos sabido perdonar, no estamos libres y no somos alegres. No sabemos perdonar y tenemos un sentimiento determinado o resentimiento guardado, y entonces no podemos servir. Cuando tú tienes ese resentimiento, no te atreves a servir. Cuando tienes esa situación, no te atreves a ofrecerte. Y esta mujer se levantó y enseguida se puso a servirles. Escucha, general, plural, un servicio a todos. Es decir, pues es que me tocó esto, pero esto no me toca.
No, 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 no. El servidor es ese. A mí me disgustó una ocasión que yo escuché a uno de mis hermanos en una pastoral que me dijo, padre, pero eso no nos toca a nosotros. Oye, 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 oye. Jesús dijo que lo que quien agarró una escoba no le toca agarrar un trapeador. Entonces, ¿qué tipo de servicio es el que quieres prestar? Nada más el que tú quieres. Ok, no te toca, pero ahora te está invitando para que nos acompañes a hacer esa situación. Y por consiguiente empezó a abrir el campo, esta persona empezó a abrir el campo y se dio cuenta de que el servicio es servicio, no es una acción determinada de algo, no es una acción determinada de algo, porque esa acción determinada de algo reduce a Jesús. El día, hace como 15 días, estábamos bajando maletas y le digo a una hermana, vente, ayúdame, una hermana, vente, ayúdame. Y se queda y se echa para atrás en vez de, o sea, le agarré la palma de la espalda, vente, ayúdame. Nada más así palmeándole y se echa para atrás y me mira y me dice, no, ¿por qué? Digo, no, no te preocupes, gracias. Y ya me jarré, me fui a bajar las maletas y se dio cuenta del acto que ella hizo sin que yo me obstruyera. En el momento de seguir bajando maletas se acercó y empezó a bajar maletas. Y ahí se quedó. ¿Cuántos de nosotros no somos servidores porque queremos que nos sirvan? Que nos sirvan. Son actos muy pequeños, sí, son actos muy pequeños, pero declaran mucho. Que no está Jesús del todo vivo dentro de nuestro corazón. Y por eso mismo, al momento de mirar esta situación, que esta mujer oró, Jesús la sanó y ella se puso a servirles. Es decir, tú vienes, Señor, ¿con cuántos vienes, Señor? Con 12. No, pues nada más te traigo para 3. Nada más te voy a preparar a ti, Señor. Pues perdóname, pero así no se hace. El servicio es amplio, es muy amplio. Entonces aquí viene algo muy hermoso que Jesús hace en la casa de Simón Pedro, que al meterse el sol, las 5 o 6 de la tarde, meterse el sol, le llevaron a toda clase de enfermos y Jesús muestra la sanación y la curación a todos, la liberación a todos, a todas. Le muestra el testimonio de quién es y en esa situación empiezan todos a mirar la obra magnífica de lo que genera la oración, de lo que la oración puede hacer. Entonces esta mujer, que es la suegra de Simón, y todos los que los acompañantes vieron que todos eran curados. Dice aquí, todos los que tenían enfermos los llevaron a Jesús y él les imponía las manos sobre cada uno. Los fue curando de sus, plural, enfermedades. No fueron poquitos. Esta parte del Evangelio, que son 3 renglones, se le llama taumaturgo. No hay enfermedad que no le sea, y toda la enfermedad le sana a Jesús. Es una situación generosa. Se llama misericordia, se compadece de todos. La oración que tú y yo debemos de hacer debe de llevarnos a la compasión, debe de llevarnos a compadecernos de los demás. Entonces, en ese proceso, la sanación, la curación, también lleva a la liberación. Y en ese momento había muchos que también tenían demonios y gritaban los demonios, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús les ordenaba enérgicamente, cállense, cállense, porque sabían que era el Mesías. En el momento aquellos demonios se callaban. Al día siguiente se fue a un lugar solitario temprano de la madrugada y enseguida la gente lo empezó a buscar. La gente comenzó a buscarlo a Jesús. Comenzó a, ¿dónde está? ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está? Cuando lo encontraron haciendo su oración en un lugar solitario, lo quisieron retener. Y Jesús no se queda en esa zona de confort.
cada día que tú y yo tenemos oración y tenemos compasión, tenemos que ir a buscarlo y no debemos de quedarnos en la zona de confort, en esa zona relajada, en esa zona tranquila. Es que ya tengo ya mi pastoral organizado, ya tengo esta situación y es suficiente, como dijo Contardo Ferrini. Contardo Ferrini se dio más y se dio más y se daba más, y por eso lo conocieron un hombre que civilmente encontró la santidad. ¿Sí? Su servicio era de enseñanza, su servicio era de conocimiento y no dejó de hacerlo, y bien. Se casó con la ciencia y la santidad, eran sus dos novias. Ahora aquí miramos que Jesús no se queda en la zona de confort. Tú y yo no debemos de quedarnos ahí en el relax, ya no hago más y ya estoy bien. Yo ya hice en esta pastoral esto, yo ya estoy en esa pastoral y no hacemos más. Él le dijo también, tengo que ir, que anunciarle el reino de los cielos, de Dios a las otras ciudades, vamos a predicarles. Entonces, el retenerlo, no vas a poder retenerlo. Muchas veces así nos va pasando en muchos otros lugares donde, Padre, pues cuando vuelve a venir, Padre, cuando nos vuelve a acompañar, Padre, cuando pues es que tenemos que ir a otros lugares. O aquel sacerdote que ha dejado muy buena huella de su ser párroco. Y pues cuando me visita otra vez, Padre, a la parroquia, cuando la visita. Y bueno, pues a veces tenemos que seguir adelante. Entonces, esa naturaleza del confort tienes que cuidar. Hermana que estás oyéndome, hermano que estás ahí oyéndome, tienes que cuidarte, porque muchas veces caemos en el confort y no nos movemos para nada más, no hacemos más. Hoy quiere Jesús que nos movamos y seamos servidores de Él. Así que toda la lectura de hoy nos habla de un camino de servicio, la oración, la sanación y el servicio, que es el servicio, la santidad. Y ahí nos invita el Señor a ser testigos de su amor. Que Dios nos colme de gracia, fortaleza y bendición por los méritos de la divina infancia. Querido divino niño Jesús, danos la gracia de tu presencia por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones a todos, a todas, en este miércoles de gracia y bendición. Dios los bendiga a todos. Nos vemos al rato en la celebración.